Muy bien, pues bienvenidos. Va a ser una conversación bastante interesante, un tema muy relevante. Para poner todos en contexto, antes de empezar con las preguntas, etcétera, vamos a dividir la plática en transmisión y después distribución, ¿no? Entonces, para ponernos todos en contexto, ¿dónde estamos parados hoy en transmisión? ¿No? Tenemos aproximadamente 100,000 kilómetros de líneas de transmisión, de los cuales aproximadamente 50% tienen más de 20 años. Entonces, un poquito envejecidas, o sea, más de 20 años las líneas medias, 50% de las líneas de transmisión. Solamente el 8% han sido construidas en los últimos 5 años. Entonces, aproximadamente solamente 8,000 kilómetros de líneas. Entonces, podríamos hablar de un tema de envejecimiento, tal vez. El tema de crecimiento, hemos reportado aproximadamente 1% de crecimiento en las nuevas líneas de transmisión, cuando en realidad la demanda que se ha proyectado en los últimos años y que está proyectada para los próximos años es al menos del 3%. Entonces, 1% de crecimiento de líneas de transmisión, 3% en la demanda. Después, nueva generación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hemos experimentado con la generación? Todos ustedes han escuchado, la mayoría de ustedes ha escuchado las subastas. Hemos tenido 3 subastas. El país cuenta con un altísimo potencial en generación eléctrica con renovables. Existen zonas de altísimo potencial, como es el Istmo y Tamaulipas, solar fotovoltaica, eólica, que ahorita vamos a entrar más. Pero bueno, entonces tenemos un tema en donde hemos tenido 3 subastas exitosas y tenemos un país con altísimo potencial para energías renovables. Entonces, ¿en qué contexto nos pone a nosotros como país todo esto que les acabo de platicar, ¿no? O sea, el primer contexto es que tenemos claras evidencias que hay corredores de transmisión saturadas, ¿no? Eso nos damos cuenta día con día en la operación del mercado. ¿Qué es lo que esto sucede cuando exista un tema de saturación en las líneas de transmisión? Bueno, o sea, puede haber apagones, ¿no? O sea, hemos experimentado en diferentes partes del país ciertos apagones, y principalmente no somos capaces de evacuar la energía barata, por decirle así, de una manera eficiente y llegar a los puntos de consumo. Y no solamente los puntos de consumo, como esa interconexión entre diferentes zonas, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el impacto que tenemos dada esta problemática? Pues es un impacto a los consumidores finales con tarifas más altas de alguna manera, apagones, y es el tema donde vivimos. Entonces, ¿cuál fue la acción que se tomó en la administración pasada? Como todos ustedes han de conocer, existieron 2 licitaciones de corredores de líneas de transmisión, una en el Istmo, la otra en Sonora, y bueno, por ahorita no sabemos todavía qué va a pasar con esas 2 líneas. Entonces, con ese contexto, la verdad es que es donde estamos parados hoy en día. Quisiera abrirlo para el panel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde deberíamos de ir? ¿Qué es lo que se espera en base a este punto donde estamos parados? Lo dejo abierto para cualquiera de ustedes que quiera comentar. Bueno, pues gracias, Héctor. Mira, en Siemens tenemos la visión del sistema de energía en forma integral, desde generación, donde tenemos la visión de un sistema híbrido entre sistemas muy eficientes de gas, junto con energías renovables, almacenamiento para tener un sistema muy eficiente a bajo costo. Luego en transmisión lo que vemos es un sistema basado en tecnologías inteligentes con digitalización, sistemas comunicados entre sí. Hoy vivimos en un entorno cada vez más digital, inclusive a nivel personal, cada vez más dependemos de las apps, de los teléfonos digitales, y lo mismo está pasando en el sistema eléctrico. Hoy estimamos que existen 8 billones de dispositivos inteligentes interconectados, 8 billones a nivel mundial. Y esto está pasando en el sistema eléctrico también. Cada vez tenemos los equipos, los componentes principales, los transformadores, interruptores, plantas de generación, cada vez con mayor inteligencia y más interconectados. Entonces, esto está brindando mayor confiabilidad a las redes y también brinda otras posibilidades que hoy no teníamos. Por ejemplo, el de promover sistemas de generación descentralizados.
Y esto, hablando de transmisión, tiene un alto impacto porque lleva la generación cada vez más cerca de la demanda y además de tener un costo óptimo, nos permite descongestionar las redes de transmisión. Y si a esto le agregamos almacenamiento, también nos permite tener sistemas inteligentes muy cerca de la demanda. Lo vemos en la industria cada vez más con sistemas de cogeneración, sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, muy cerca de la demanda o inclusive en los mismos techos de las plantas, de las casas. Y esto hace que no se requiera una infraestructura de red para poder manejar este sistema. Entonces, la verdad es que a través de tecnología vemos en Siemens una oportunidad muy importante para desarrollar estas tecnologías aplicadas también al mercado en México. Muchas gracias, Alejandro. Adelante. Muy bien. Bueno, yo creo que con las redes de transmisión tenemos que entender que necesitamos resolver, primero que nada, ¿no? Las redes, desde luego, pues bueno, lo que es obvio es que son para transportar energía de un punto a otro. Pero ¿para qué queremos hacer esto? Y bueno, pues tiene varios objetivos fundamentales. Uno es, si tuviéramos una red suficientemente mallada, robusta, el precio de la energía en todo el país tendría a ser el mismo en todo el país porque pues eso quiere decir que estamos siendo capaces de a través de ella mover los flujos de más bajo costo y tener un costo muy estable en todo el país. Esto en un mercado como el que se ha implantado es muy importante para el consumidor porque el consumidor puede hoy establecer un contrato a un precio muy bajo, vamos a decir, por ejemplo, en Tamaulipas, pero su centro de consumo está en Chihuahua y entonces si la red está saturada tiene que absorber esos diferenciales de costos que le afectan. Entonces, ahí voy al segundo punto. Tener una red saturada pues empieza a generarnos ese problema para el consumidor. Entonces, el ir fortaleciendo la red nos lleva al primer punto, ¿no? a tener acceso a los precios más bajos. Luego, la red tiene otro propósito también importante y más de cara a las tecnologías que se han vuelto dominantes en los últimos años. Tenemos varias que claramente han destacado. Una, pues el ciclo combinado de gas natural, que desde hace tiempo es una tecnología muy eficiente, muy competitiva, pero más recientemente han cobrado un rol muy relevante la energía eólica y la solar fotovoltaica, y pues que bueno, en las subastas que vimos en los años anteriores son las que se llevaron pues prácticamente el total de las, no el total, pero prácticamente el total de las subastas. Entonces, poder llevar esta energía barata a los centros de consumo y pues, bueno, particularmente en el caso de la eólica, esto es muy notable, pues el viento está donde la naturaleza lo dispuso y hay que llevar a los centros de consumo y los precios más bajos que hemos visto que establecen récords se logran a través de centrales de gran escala que debemos de aprovechar pues, para obtener estos costos bajos. Y cuarto, a través de la red de transmisión podemos lograr un objetivo muy importante que ya se ha visto en otros países, que es que por un lado tenemos energía con un perfil de generación, el que tenga cada una de las tecnologías, y esto es particularmente interesante cuando hablamos de varias de las energías limpias, como es el caso de la eólica, la solar y la hidroelectricidad. Todas estas tienen perfiles de generación diferentes. Típicamente, bueno, pues el sol, pues obviamente se aprovecha cuando tenemos físicamente al sol. La energía eólica tiende a ser más intensa, el viento tiende a ser más intenso en las tardes y noches, por lo tanto complementa muy bien el perfil de generación solar, o sea, son complementarias, y cuando no tenemos a ninguna de las dos está la hidro, pero las tenemos desperdigadas a través de todo el país. Entonces, tener una red robusta, mallada, también es muy importante para hacer estos intercambios de energías entre tecnologías y entre regiones del país, porque inclusive el perfil de viento del sur es diferente al del noreste, por ejemplo, ¿no? Y adicionalmente a esto, no podría estar más de acuerdo en esta idea de que mientras más generación distribuida tengamos, y vaya que se va incrementando, y con la solar tenemos un área de oportunidad muy importante en los centros urbanos, y también con algunas de las tecnologías convencionales,
pero siempre se seguirá necesitando, siempre habrá, no todo se puede generar en las zonas urbanas y la demanda de electricidad está creciendo más rápido que la economía. El pico coincidente ayer nos informaban en el CENACE que el pico coincidente ha crecido en 5% entre el año pasado y el actual, y en general la demanda de energía ha crecido en casi el 4%. Entonces, estamos creciendo muy rápido y tenemos que atender esto. Y necesitamos todas las tecnologías al mejor precio posible y con una visión y ambición del país de hacerlo de la manera, con precios más bajos y muy estables. Y para terminar esta intervención, solo quisiera decir que la energía, o sea, les decía que terminando esta idea, la energía, la generación distribuida nos ayuda a eliminar requerimientos de uso de la red, lo cual por supuesto que es importante, pero hay centros, en mi caso, en el grupo donde colaboro, pues tenemos una planta gigantesca que aunque llenáramos de paneles solares porque ahí no hay viento, pues tenemos que traer la energía de otro lado porque demanda demasiada energía y la necesitamos a costos competitivos, ¿no? Entonces, esas son las funciones de la red. Gracias, Pablo. Gracias, Alejandro. Desde el punto de vista de un EPCista, me imagino que tú tienes un punto de vista muy, muy particular en términos de ustedes se dedican a construir, a hacer el engineering, procurement and construction de las líneas. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que crees que debería de pasar? ¿Cuál es tu punto de vista con todo lo tenemos un cuello de botella importante? ¿Cómo crees que lo debemos resolver? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Buenas tardes. Nosotros en Grupo 3R, como EPCistas, nuestra principal preocupación es saber qué proyectos hay, cómo se financian, cómo se pagan y en qué periodo se van a hacer. El pasado año había diferentes licitaciones y ninguna se puso a concurso. Las que se pusieron, las dos más grandes y que son las más importantes para el país, fueron canceladas. Nosotros consideramos que este es un tema de definición de a dónde queremos ir. Se quiere ser la empresa y la única que tiene el monopolio de transmisión y distribución, ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Y qué áreas vamos a atacar? Porque hay una nueva red que hay que hacer, hay que mejorar la antigua, hay que innovar, hay que disminuir las pérdidas, y todo eso es una definición que tenemos que ir por ahí. Nosotros como EPCistas en este momento estamos licitando a las obras financiadas, tanto perigregas como no, que existen, pero estamos hablando de este año una previsión de 120 millones de dólares, 100 que no son financiadas, o sea, no es lo que el país necesita, eso estamos seguros, pero pienso que es esto que falta, es la definición, y ahí estamos parados, pienso que todos, porque de ahí vienen los inversionistas o no. Pienso que es eso el camino que tiene que venir después. Sí, correcto. O sea, los mercados están inquietos, ¿no? O sea, hay una incertidumbre de hacia dónde vamos a apuntar, cuál es la dirección. Y tú mencionaste algo muy importante, o sea, ¿qué es lo que ustedes creen hacia dónde deberíamos de ir? O sea, si tuviéramos esa oportunidad de opinar y desde el punto de vista de las empresas privadas, ¿dónde creen que deberíamos de estar apuntando? Mira, ¿dónde queremos ir? Todos por EPCistas o por qué lados tenemos opiniones diferentes, pero pienso que el presupuesto, este país es tan grande, necesita de una inversión tan grande, la demanda crece todos los años. No sé, yo con la experiencia que tengo y con el conocimiento de otros mercados, pienso que podría ser un mixto entre público y privado. Ahora, ¿con qué reglas? Tiene que ser el gobierno a definir, o sea, no hay otra forma. A nosotros nos gustaría que fuera un mixto, en que nosotros, Grupo 3R, podemos participar también, y lo hacemos en los perigregas, pero inversiones, concesiones, no sé, eso tiene que ser una definición que el Estado tiene que poner para que dé tranquilidad tanto al mercado y a los inversionistas, que le dé una seguridad para el futuro, no puede ser a 2 años o 4 años. En base a lo que sabemos hoy en día o de lo que se ha escuchado, ¿qué podríamos compartir con el público para saber dónde está ese sentimiento de, ¿será que la inversión principalmente apunta a que sea del gobierno? ¿Será que es un híbrido entre gobierno y privado?
más inclinado hacia los privados. ¿Ustedes qué piensan? O sea, sabemos que no hay una respuesta clara, pero ¿o cuál es el wishful thinking que quisiéramos? ¿Qué opinan? Bueno, pues mira, dado que la demanda está creciendo tan rápido y que pues, no va a ser sino crecer más rápido porque estamos en una transición hacia una mayor electrificación a nivel de muchas cosas. Todo el mundo hoy trae un teléfono inteligente, una tablet, una laptop y eventualmente los vehículos eléctricos, pues la demanda va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, tenemos que responder rápido a este reto. Creo que las cancelaciones que hemos visto pues obedecen en buena parte a una revisión pues primero de los procesos mismos y de quién se quiere que participe, pero bueno, en este wishful thinking que dices, creo que a lo que debemos de aspirar, pues el Estado por sí mismo tiene un monopolio natural y por ley así está, en el control de la red de transmisión y de distribución, ¿no? Entonces, en transmisión creo que puede sin duda seguir teniendo y deberá seguir teniendo este rol, pero es tan grande el reto y la semana pasada pues vimos un claro indicador de que pues no va a haber y no hay manera de que haya un presupuesto lo suficientemente grande para que el Estado lo haga todo. Entonces, creo que nuestro rol desde el sector privado pues debe de ser precisamente ponernos a disposición para cómo apoyar en ese esfuerzo para construir, por un lado, el reto en generación también es monstruoso, pues digo, el último Prodecent, si lo tomamos, que creo que está bien hecho, pues habla de que sin considerar de lleno los vehículos eléctricos vamos a requerir 67,000 megawatts en los próximos 15 años, pues el reto en generación es monstruoso y mover parte de esa energía a través de las redes de transmisión va a ser indispensable y creo que hay un rol natural del Estado, ¿no? Entonces, que puede ser perfectamente complementado con inversión privada bajo los esquemas que se definan. No, hace rato Héctor Olea decía, y lo hemos oído a través de toda la conferencia en la mañana, pues las reglas ya cambiaron, ¿no? O el espíritu ya cambió. Entonces, veamos si construyamos esos nuevos esquemas, no se tienen que llamar subastas, no se tienen que llamar licitaciones en los esquemas que conocemos, pero encontremos los mecanismos para así hacerlo y que haya la aportación privada, ¿no? Bueno, de nuestro lado pensamos que la única forma es trabajando en equipo. Y trabajando en equipo, pues gobierno, sociedad, industria privada, para resolver los retos que tenemos enfrente. Y la verdad es que aquí de lo que se trata es de tener un sistema robusto, flexible, de calidad, al mejor costo posible, con la mejor proyección a futuro, que permita, que habilite el crecimiento del país. Y esto significa que por el lado social, energía confiable a bajo costo; por el lado industrial, disponibilidad de los diferentes tipos de energía, hablando de energía eléctrica o inclusive hablando de gas. Y entonces, en Siemens lo vemos como un reto, como una oportunidad para, a través de tecnologías inteligentes, poder hacer esto en equipo de la mejor forma. Y aquí me refiero, por ejemplo, a tecnologías que permitan no solo la digitalización del sistema, como mencionaba antes, en donde tanto al consumidor le brinde herramientas de inteligencia de sus consumos para poder eficientar el consumo energético de su planta, sino también a las empresas que operan la red eléctrica, darles herramientas y visibilidad sobre los componentes y la vida útil, el estado de salud de los componentes de la red eléctrica, para poder optimizarlo en el largo plazo, optimizarlo haciendo un mantenimiento predictivo, por ejemplo, de los componentes, evitando fallas, también optimizando el recurso humano que hace los servicios y el mantenimiento. Cuando se presenta una falla, a través de automatismos en redes eléctricas logramos reducir mucho el tiempo de atención, entonces los tiempos de falla se reducen mucho. O sea, al final
aumentamos la calidad del sistema a un mucho menor costo. Entonces, pues nos vemos con un reto que trabajando en equipo lo podemos lograr. También el otro punto acá, si hablamos de digitalización, es el tema de ciberseguridad, que para poder lograr estas metas de tener un sistema más inteligente, tenemos que tenerlo seguro. Y aquí hablamos de datos, hablamos de información que realmente se convierte en el activo más importante de un sistema eléctrico. Ya no estamos hablando de los productos, sino más bien de la inteligencia de los datos, el análisis de estos datos que tienen que estar protegidos. Inclusive, recientemente se habla de que la ciberseguridad se convierte en un tema de seguridad nacional para poder tener una confiabilidad del sistema. O sea, han habido ataques también ya a nivel mundial, algunas redes que prueban que esto es un riesgo real, ¿no? Y hablando de redes de transmisión, pues por supuesto que esto es un activo muy, muy crítico del sistema. Entonces vemos una oportunidad muy importante, pero la respuesta para mí es trabajando en equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que tocas un tema de la parte de digitalización. Tiene muchísimas ventajas. Desafortunadamente, la palabra se ha quemado demasiado, y entonces cuando muchas de las empresas y el público en general, cuando piensan en digitalización, realmente muchas veces no se comunica el valor tangible que te puede dar. Sin embargo, el valor es altísimo, ¿no? Entonces, creo que eso me da la pauta para pasar a distribución. Voy a dar unos datos generales de distribución, porque ahí es donde tengo unos datos que sí son muy obvios y muy tangibles en lo que acabas de comentar, que si nosotros metiéramos digitalización tanto en transmisión como en distribución, serían ahorros bastante importantes, ¿no? Entonces, tenemos aproximadamente 800,000 kilómetros de líneas de distribución. A diferencia de transmisión, de hecho, las líneas de distribución han tenido un decremento, ¿no? Por redundancias, por falta de uso, etcétera, ¿no? Entonces, el crecimiento ha bajado en los últimos años. Existen pérdidas técnicas de aproximadamente 13,000 gigawatts hora hace un par de años. Eso equivale al 6% del total de la energía recibida. O sea, si eso lo traducimos a pesos, que es ahí donde quería hacer el link con cuáles van a ser, o sea, cómo la tecnología ayuda. Si eso lo traducimos a pesos, esos son 16,000 millones de pesos en pérdidas técnicas, ¿no? Con una estimación del precio imaginante. Pérdidas no técnicas son aproximadamente 18,000 gigawatts hora. Eso se traduce aproximadamente a 30,000 millones de pesos. Entonces, son cantidades realmente muy, muy fuertes, y ahorita vamos a platicar un poquito más y adentrarnos a cómo, cuáles son los impactos o cómo la tecnología puede ayudar, ¿no? Pero en términos muy generales son alrededor de $2 billones en pérdidas, y si eso le aumentas las pérdidas por error, las pérdidas financieras por errores de facturación, o sea, es muchísimo dinero lo que está en juego, ¿no? Por otro lado, también tenemos un problema de saturación en la parte de distribución, ¿no? Sobre todo llegando al centro de las ciudades hay una saturación que impacta la saturación, pues obviamente apagones mucho más localizados en diferentes partes del país, ¿no? Hablábamos hace rato aquí con los panelistas que ahorita que llega el verano, o sea, y ahorita hablamos más de otros drivers específicos de cambio climático, etcétera, pero ahora que llega el verano, vamos a ver, o sea, hay lugares donde, o sea, mientras más temperaturas más altas se empiecen a registrar en diferentes partes del país, vamos a necesitar más aire acondicionado. Mientras temperaturas se registran más bajas, vamos a necesitar la calefacción. Entonces, va a haber ese push de demanda importante manejado por el cambio climático. Entonces, hay una sobresaturación. Los problemas, pues, o sea, tenemos cortocircuitos, hay ruido en la red, etcétera, y pues por lo tanto hay apagones. ¿Qué es lo que se ha visto en otros países? O sea, lo típico que se ve en el público en general es conectas el típico diablito, ¿no? Y entonces ahí son las pérdidas no técnicas. ¿Qué es lo que se ha hecho en otros países, o qué es lo que se ha hecho tal vez ya en México en algunas partes en términos del voltaje en las líneas de distribución para contrarrestar este tipo de problemas? Bueno, yo creo que están ocurriendo varias cosas en paralelo que van a ayudar mucho en esto. Yo diría primero, y regresando un instante a las líneas de transmisión, hay tal vez una cosa que nos faltó comentar, es que la optimización de su uso, y esto tiene que ver mucho también con la digitalización, pues es súper crítico, ¿no? Anticiparnos a los perfiles de generación que nos permitan incorporar flujos
en horarios que no está, o sea, que tengamos la certeza de que se van a ocupar, a lo mejor nos permitiría ocupar un poco mejor las redes y más eficientemente. Y esto mismo aplica a distribución, donde si logramos, yo decía que están pasando varias cosas porque en paralelo pues se está dando toda esta digitalización que permite las redes inteligentes, que permiten hacer el uso más eficiente en el momento que realmente se requiere, de las fuentes más adecuadas cuando esto es posible. Y en esto, en paralelo, también está ocurriendo pues que cada vez vemos más generación distribuida a nivel, primero pues de hogares, quienes han puesto un panel solar en su casa lo saben, pero creo que iremos viendo también, conforme se vaya estabilizando nuestro marco regulatorio y las reglas de juego, iremos viendo también que se ponen pequeñas centrales de generación a nivel de edificios, sean microcentrales de cogeneración, paneles solares, una mezcla de todo esto, muy cerca de las cargas, como decía Alejandro, ¿no? Entonces, esto pues, nos va a evitar saturar, liberar, vamos a decir, tanto líneas de distribución como de transmisión, usarlas más eficientemente. Y claro, el tema de las pérdidas técnicas, pues digo, tiene algunas soluciones técnicas, por supuesto, pero también detrás de esto hay un tema que tiene un contexto social y político muy complicado que va a haber que ir abordando con cuidado, ¿no? Estamos viviendo una etapa donde, como mencionaste, un crecimiento de autos eléctricos. Hoy en día, ¿cómo ustedes ven? ¿Estamos preparados para este cambio? Nuestras líneas de distribución están preparados para absorber todo la parte de generación distribuida, para lo que a ti te sobra durante el día lo puedas inyectar, o sea, tienes todo ese tipo de medidores. O sea, realmente tenemos un sistema preparado tanto para autos eléctricos, generación distribuida, etcétera. Yo diría que los requerimientos al sistema de distribución van cambiando. Y esto es debido a que el mundo se está volviendo cada vez más eléctrico. O sea, hablas justamente de coches eléctricos y la tendencia es creciente, que el número absoluto todavía es bajo, pero la tendencia es hacia arriba. Los medios de transporte, buses eléctricos, el crecimiento de los sistemas del metro también eléctricos, y esto va poniendo requerimientos adicionales. La generación distribuida, por ejemplo, que el año 2018 cerramos con 85,000 contratos más o menos en México de generación distribuida, también tiene un requerimiento adicional que antes no tenía. Las redes de distribución se construyeron para un flujo unidireccional, o sea, de la planta de generación al consumidor. Y hoy tenemos flujos, en estos 85,000 casos, bidireccionales, porque a través de la medición entonces ya podemos hacer el neteo de lo que estoy inyectando a la red versus lo que estoy consumiendo de la red. Y originalmente las redes no fueron concebidas en este entorno. Y esto también son requerimientos adicionales al sistema de distribución que a la medida en que nos vayamos electrificando más van a ir subiendo estos requerimientos. Entonces, aquí a través de redes inteligentes, justamente de automatismos, de manejo inteligente de los datos, de Big Data, estamos hablando para poder tanto al consumidor como al operador de la red darle elementos inteligentes para poder optimizar ya sea su consumo o su distribución eléctrica y hacer la red más confiable y más segura a la larga. Otro cambio importante que está sucediendo es que inclusive ya existe la regulación en México también para esto hace muy poco, el tema de venta de energía eléctrica entre particulares, ¿no? Y eso posibilita el uso de tecnologías como blockchain en distribución eléctrica a nivel particular. O sea, poder yo tener paneles solares o mi generación propia y poder venderle energía al vecino o al condominio, al edificio, y poder generar un mercado eléctrico local por nodo que antes no existía. Y para hacer esto, entonces tenemos tecnologías ya, por ejemplo, blockchain, donde ya tenemos en Siemens algunos ejemplos de redes locales funcionando, donde tenemos diferentes fuentes de energía, diferentes
entes participando ya a nivel particular, a nivel personal en el mercado eléctrico, y poder tener un sistema, digamos, híbrido en donde está la empresa eléctrica y están los particulares participando ya no solo como consumidores, sino activamente. Estos son requerimientos nuevos para las redes de distribución que antes no existían más, no se podían ni prever. Y esto abre muchísimas posibilidades para todos los participantes de hacer al final un sistema más eficiente y mucho, mucho más flexible. Sí, de acuerdo. Nuno, ¿qué piensas? Vienen muchos cambios, ¿sabes? Autos eléctricos, cambio climático, que para mí, o sea, mucha gente no toma en cuenta que el cambio climático genera más demanda de energía, existe un boom de generación distribuida, el tema de microgrids, el tema de baterías. ¿Tú cómo ves nuestra red de distribución desde el punto de vista para poder adoptar? ¿Qué necesitamos para poder dar ese brinco y poder estar listos para todos estos cambios? Nosotros consideramos que hay dos retos. Uno es aumentar las líneas, el volumen, los kilómetros, y otro es modernizar por todos estos temas que hablamos. Y todo esto, o sea, a mí me gustaría decir cosas diferentes, pero todo esto va al mismo. ¿Cuál es el camino que queremos hacer? Queremos modernizar, CFE va a modernizar las líneas, quiero al mismo tiempo aumentar el número de líneas y kilómetros, y esto es para distribución y para transmisión. ¿Qué hacemos? Porque que hay players que quieren jugar y que estar en esto y hacer inversiones en los dos sentidos, hay. Que los privados están disponibles para esto, no hay dudas. Ahora, es necesaria una definición, y esa definición pienso que es lo que traba todo esto. Y nosotros, Grupo 3R, que construimos y somos EPCistas principalmente y también inversionistas, pienso que esa definición es importante para saber dónde nos vamos a poner. Como en el panel anterior se habló, esto es más importante que la definición se haga, y después es necesaria inversión, vamos a ver dónde están los inversionistas, quién quiere entrar y quién no entra. Y yo pienso que pasa mucho por esto, porque hay soluciones técnicas, hay soluciones de innovación, hay todo. Pienso que es cómo vamos a hacer el trabajo, y esa es la planificación de lo que falta hacer, y eso es muy importante. Gracias. Yo quisiera complementar con una idea también sobre este tema. Por un lado, al tener tanta generación tan local a nivel de casas inclusive, o sea, con esta generación distribuida, por otro lado, y contestando a tu pregunta de que si estamos preparados, bueno, yo creo que no del todo, pero también a veces nos asustamos de pensar creyendo que pues, vamos a andar en el día en los coches eléctricos y vamos a llegar todos a cargar en la noche. Y aquí otra vez viene el manejo inteligente de lo que hagamos. O sea, la verdad es que podemos aprovechar y de modificar nuestros sistemas eléctricos, por ejemplo, en las oficinas, y que pues el coche a lo mejor está todo el día en la oficina y se puede cargar ahí, no hasta en la noche en la casa, ¿no? Puede aprovecharse una tecnología de la que hemos hablado poco ahorita, son las baterías, y las baterías vimos en años anteriores cómo se desplomaron los precios de la energía eólica primero, luego de la solar, y lo mismo está pasando con las baterías, y cada vez va a ser más una tecnología accesible que nos va a permitir almacenar y usar cuando realmente requiramos, ¿no? Y los excedentes, por supuesto, como decía Alejandro, mandarlos a la red. Entonces, va a ser una red muy diferente y que tiene que tener esta fortaleza de digitalización para manejarla de la manera más inteligente posible. Sí, el mundo se está moviendo a una velocidad exponencial, ¿no? O sea, en términos de desarrollo, todo eso. O sea, creo que y Alejandro, tú lo mencionaste, o sea, existe muchísima tecnología, existen muchísimos casos de negocio alrededor del mundo, Big Data, inteligencia artificial, que te permiten detectar con precisión, no solamente tomar mediciones, sino detectar con precisión dónde se está fugando la electricidad, dónde puedes hacer esos balances, etcétera, ¿no? Creo que el punto fundamental que hemos tocado, tanto en transmisión como en distribución, es pues tengamos los basics correctos, ¿no? Tengamos la infraestructura correcta para poder montar arriba de esta infraestructura todos los beneficios que estamos experimentando. No sé si ustedes quieran agregar algo adicional antes de abrir las preguntas al público. Si me permites, hay una tecnología muy interesante que se está ya desarrollando, implementando en varios sistemas, que seguramente tendrá aplicación acá, es el monitoreo
del estado de las redes, tanto de transmisión como distribución, no solo a nivel de SCADA, de sistema de supervisión, sino también físico. Y hoy en día la forma de monitorear estos sistemas físicos, o sea, las redes de transmisiones con personal, y el nuevo sistema que se está desarrollando es con drones. Es una tecnología muy interesante que con drones podemos ver de una forma muy rápida el estado de salud, digamos, de las redes eléctricas, monitoreando temperatura, vibraciones, estado físico de todos los elementos de la red, que son miles de kilómetros, como mencionaba Héctor, que es imposible estarlo monitoreando en forma permanente. Y a través de tecnología, con drones, podemos estarlos viendo y enfocarnos en las áreas críticas. Y lo interesante acá no es el dron por sí mismo, que es tecnología que existe, sino más bien la inteligencia detrás, cuáles son los algoritmos inteligentes detrás para poder realmente detectar y prevenir fallas en el sistema eléctrico, y cuando suceda una, a través de automatismos, poder restaurarla lo más pronto posible y disminuir al final el impacto de una falla en los consumidores. De acuerdo. Antes de abrir las preguntas al público, si estamos listos para el video. Digital technology is transforming our lives and turning our distribution networks into multi-way channels between energy players and customers. This digital grid gives utilities new insight, automation, and control across their operations. It empowers them to improve the reliability, availability, and efficiency of the grid, and build deeper relationships with customers. But the digital grid also brings challenges. Utilities will need to adopt new business models and capabilities while dealing with tighter operating margins, new competition, and rising customer expectations. And they'll need to manage unprecedented volumes of data, automation, and interconnectivity. That's why EY and Microsoft have joined together to develop Digital Grid Services, the platform for the new energy economy. Digital Grid Services is a cloud-based industrial IoT platform built on EY's deep experience and Microsoft's world-leading Azure platform, and it's designed exclusively for the energy industry. Digital Grid Services seamlessly connects network assets with devices such as smart meters, allowing a utility to more intelligently manage assets and gather data from multiple sources in an affordable and secure way. It uses advanced analytics to deliver insights that give utilities the power to improve the grid's availability and efficiency and turn it into a platform for new revenue-rich services. Digital Grid Services is a flexible solution that utilities can scale up or down, helping keep capital expenditure under control and costs off the balance sheet. In this way, Digital Grid Services breaks down the barriers preventing every utility from embracing the potential of digital grid and empowers every energy company to achieve their own ambition for the new energy world. Because when your utility works better, the world works better. Let's build a better working world. Tenemos dos preguntas del público, entonces esto es sencillo, tenemos tiempo suficiente para contestarlas. La primera es, el año pasado el SENACE estaba revisando un proyecto de metering para transmisión, de medidores de transmisión. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el estatus? ¿Lo están revisando? O sea, ¿creen que van a ir para adelante? ¿Alguna opinión al respecto? Pues bueno, si conoces, sí hay como ustedes saben, está en proceso la revisión del código de red. El código de red está haciendo más exigentes ciertos requerimientos, inclusive si pues, cargas industriales, inclusive pues en el caso de nuestro grupo, vemos la necesidad de reemplazar algunos medidores por este motivo. Pues creo que esto continúa y sí, el código de red pues, sin duda va a ser más exigente, ¿no? O sea, sí, yo diría que esto va para adelante. Y si me permites agregar, se desarrolló por la Secretaría de Energía el programa
Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes, en donde se detalló en específico cuáles son las iniciativas y la hoja de ruta, la línea de ruta para poderlas implementar en el sistema eléctrico. Y uno de los proyectos, recuerdo, es justamente el sistema de medición para la red de transmisión. Entonces, pues, digamos, con base en este programa sí está considerado dentro de las iniciativas que se pretenden hacer. Fantástico, muchas gracias. La última pregunta es la cancelación de la línea de transmisión Oaxaca. ¿Qué implicaciones tiene para la producción de energía? Probablemente implicaciones altísimas. ¿Se tendrán que cancelar los proyectos? ¿Cuáles son las implicaciones mayores? ¿Qué opinan? Bueno, miren, yo creo que pues, siendo proyectos eólicos los que están ahí, creo que la debo responder yo. Miren, como decía al inicio, la verdad es que, pues bueno, se entiende por un lado que se revisen los procesos y los esquemas de financiamiento de los mismos. Las dos líneas que se cancelaron pues incluyen la tecnología de corriente directa, que pues, es muy nueva para el país, para la percepción de algunos es muy cara. Entonces, pues creo que no, independientemente de la posición que cada quien pueda tener, creo que es entendible que se revise el proceso, ¿no? Que se revisen los procesos, lo cual no quiere decir que no haya soluciones. Sí estamos esperando verlas, quiero decírselos con toda claridad, pero también creo, ya inclusive como parte del proyecto, había una solución un poco más limitada, pero que finalmente sí permitía, en corriente alterna, que sí permitía absorber parte importante de los proyectos. Entonces, que esto cancela los proyectos así en definitiva, yo les diría no es así. Que ya tenemos a la vista la solución definitiva, tampoco estamos en ese punto. Nuevamente, creo que nuestro rol es ponernos muy a disposición de las autoridades y encontrar cómo apoyar estos esfuerzos, encontrar cuáles son esas reglas para participar, para este gran reto que tenemos hacia adelante, y creo y confío que estos proyectos se darán y que pronto encontraremos la solución para que se resuelva ese caso particular, pero de la misma manera, pues yo les diría, vemos retos importantes, por ejemplo, en el noreste del país, donde pues sí, ya no van a caber muchos más nuevos proyectos y el potencial eólico es muy grande, hacia el norte, noroeste, pues el solar es muy grande. Entonces, bueno, sí hay que ir encontrando cuáles son esas zonas e ir construyendo con el SENACE, con CFE y con CENER, pues la estrategia para ir viendo cómo vamos a ir aprovechando eso para beneficio del sistema nacional. Yo coincido contigo. Yo tengo un punto de vista positivo. O sea, claramente todos los cuellos de botellas, los apagones, etcétera, la problemática que hemos venido mencionando durante el panel, creo que la nueva administración, CFE, los reguladores lo tienen muy, muy presente. Yo sí creo que se van a tomar acción hacia resolverlos y sobre todo también porque viene una ola tecnológica muy fuerte donde no nos podemos parar como país. ¿Algún comentario final, Alejandro, Nuno, que quisieran dejar alguna idea que quisieran que el público se llevara? Bueno, el mensaje de mi parte es que en Siemens estamos comprometidos con el desarrollo del país. Este año justamente cumplimos 125 años de tener presencia continua en México y bueno, nos vemos como un socio tecnológico que a través de soluciones innovadoras como las que hablamos acá podemos tener un sistema eléctrico más robusto, más confiable y al mejor costo posible preparado para el futuro. Gracias. Nosotros en Grupo 3R, como EPCistas, vamos a afirmar que estamos disponibles. Hay muchos EPCistas que están en este momento esperando la definición y, como decía, yo pienso que estos proyectos van a avanzar. Probablemente es una definición de inversión, de proceso, pero el futuro país va a elevar y aquí estaremos para entrar. Leopoldo. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? La verdad es que el requerimiento es tan grande y pues vemos que el dinero no va a alcanzar para todo. Pues nuestro rol, siendo que aquí primariamente
estamos empresas, asociaciones del sector privado, pues nuestro rol es ponernos a disposición y encontrar el cómo apoyar, no estar añorando regresar al pasado, pues eso ya cambió, pues, tenemos que entenderlo y bueno, pues encontrar esos mecanismos de colaboración que enriquezcan y que nos permitan lograr los objetivos y no parar estas posibilidades de generar empleos, porque además es un sector que puede captar muchos empleos para los jóvenes, particularmente, que tanto importan ahora y que nos permiten asegurar nuestra seguridad y soberanía energética, brindar los precios más bajos y estables para la población y generar desarrollo social. O sea, no podríamos estar más alineados con muchos de los objetivos fundamentales de esta administración. Entonces, pues empujemos y apoyemos esto, ¿no? Vamos para adelante. Muchísimas gracias. Un aplauso a los panelistas, por favor.